Amén. Amén. ¿Cuántos estamos listos para recibir la palabra del Señor? Amén, amén. Vamos a ir por favor al libro de los Proverbios. Amén. Capítulo 8, verso 32. Proverbios 8:32. Y aprovechamos mientras buscas ahí la palabra del Señor. Amén. Damos la bienvenida a nuestros hermanos también que igual han llegado. Que el Señor les bendiga mucho. Bienvenidos. Amén. Y aquellos que también se están conectando por las redes sociales. Amén. Y van a ver en lo posterior este mensaje. Amén. Sea una palabra oportuna para empezar este año. Amén. Y que este tiempo el Señor pueda bendecir tu vida y pase a tu casa por recibirnos. Amén. Y sobre todo recibir a Cristo y su palabra en tu hogar. En el nombre de Jesús. Leamos por favor Proverbios 8:32. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Vamos a orar, amén. Oh bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús una vez más, oramos, Señor amado, por este tiempo, Dios. Queremos, Señor, que tú, Señor, te glorifiques, Señor amado, con tu palabra, Dios. No queremos, Señor, mi Dios, usar, Señor, vanas palabrerías, Señor amado. Que este tiempo, Señor, tu palabra no sea adulterada. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes a exponer fielmente, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, sea guiando, Señor, guiando a este pueblo y nuestras vidas y a todo aquel que escuche a toda verdad, Señor. Que tu palabra, Señor amado, sea, mi Dios, la que se predique en este púlpito, Dios. Y en el nombre de Jesús nos sometemos en obediencia a ti, Señor. Pedimos, Señor, que tú, Señor, tomes control de nuestros pensamientos, los llevamos cautivos a tu obediencia a Cristo, y te pedimos, Señor, que nos des un corazón de carne que pueda sentir, Señor, oídos que puedan escuchar tu palabra, Señor, corazón que estén dispuestos, Señor, a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dice ahí, ¿verdad? Hijos, oídme. Vamos a este día a estudiar todo el capítulo 8 de Proverbios. Amén. Y estudiando este pasaje, el Señor iba confirmando también en medio de todas las reuniones o también actividades en las cuales tenemos en el día a día. Ayer tuvimos un seminario fabuloso, amén, en la iglesia hermana, el Templo del Olán, aquí en Cochabamba, amén. Un seminario de música, de adoración, de danza, amén. Con la palabra, el poder ser instruidos en la adoración, en lo técnico, en la música, en lo técnico, en la danza, amén. Ha sido un tiempo muy especial. Y en medio de todas las ministraciones que había en ese, que prácticamente era de 9 hasta 9 de la noche, todo el día, y Dios les bendiga a aquellos que han apartado ese tiempo, amén. Fue muy lindo y pasó rápido, amén, con aquellos hermanos que vinieron también del Brasil, amén, de Villa Victoria, amén, Espíritu Santo, de allá del Brasil. Fue muy hermoso. Y siempre decimos que donde está Dios, ahí es donde debemos estar, amén, porque ahí Dios confirmaba esta palabra también para hoy. Siempre decimos, ¿verdad? No debemos buscar al Señor en nuestras fuerzas, amén, en el sentido de ir forzando alguna palabra, qué voy a decir o qué voy a hablar o qué voy a compartir o qué voy a recibir. Cuando tú estás donde Dios está, como tú has escogido estar en este lugar, es porque Dios te va a hablar, amén. Y donde está Dios, ahí debemos estar, amén. Y el Señor confirmaba esta palabra y va de la mano con lo que compartíamos el día viernes, amén. Ya muchos aquí dijeron que vieron también este mensaje y estamos viendo también esta serie de las promesas de Dios, y así el Señor permita que varios siervos de la congregación vayan compartiendo también una promesa en el mismo espíritu, en el mismo sentir, como un solo hombre y un mismo corazón, que es lo que el Señor quiere, amén. Y confirmaba que al leer este pasaje seguimos abarcando y abundando, amén, sobre entender los caminos de Dios. ¿Cómo se entiende al Señor? Amén. Por medio de sus caminos, amén. Y siempre decimos que el que camina con Dios debe entenderlo, amén. Conocer sus caminos que revelan propósitos. No podemos nosotros, como el GPS, amén, poder desorientarnos. Podemos muchas veces estar en el camino, amén, pero estar perdidos. Mira cómo vemos ese ejemplo de la parábola, gracias Señor, esa parábola del hijo pródigo. Aquel hijo mayor estaba dentro de la casa,
pero estaba totalmente perdido. Y tomando ese principio, puede haber hijos en la casa del Señor que caminen en los caminos de Dios, pero estar completamente perdidos, porque sabemos que el camino de Dios habla de conducta, habla de carácter, y muchas veces un cristiano que es hijo de Dios no demuestra en su comportamiento, en su carácter, andar en los caminos del Señor. Y también, por otro lado, puede haber también muchos que no todavía han nacido de nuevo. Y esta palabra sea aquella que motive a aquellos que son hijos de Dios para ser direccionados por el Espíritu de Dios a caminar en los caminos de Dios. Y aquel que todavía no ha conocido al Señor o pues todavía no ha nacido de nuevo, sea humillando su corazón para que este tiempo el Señor también pueda obrar en tu vida. Amén. Y habíamos puesto el ejemplo de Jacob, ¿verdad? Que igual, él dijo, ¿verdad? Wow, no sabía que Dios estaba aquí. Él mismo en sueños, ¿verdad? Cuando veía el cielo abierto, podemos vivir bajo cielos abiertos y decir un montón de palabras para este año, pero si no conocemos al Señor, si no entendemos al Señor, no sabemos y desconocemos quién está con nosotros. O como Balaam, amén, que el Señor tantas señales le ponía por medio de esa mula que le quería mostrar que el ángel estaba ahí con la espada desenvainada. Y muchas veces nosotros también, no voy a decir la palabra, pero podemos estar como que Dios nos está diciendo, ya pues, sé sabio, mejor no digo lo otro, ¿verdad? Sé sabio, es decir, abre tus ojos. Y como Balaam, como el profeta, estamos pegando y pegando, comportándonos como debe ser. Y justificamos nuestro comportamiento, es que yo soy así, es que no cambio. No, Pablo decía, yo muero cada día. Un militar, un romano, es decir, que de ciudadanía romana, también siendo israelita, que diga yo muero cada día, imagínate, eso significa que a nuestra carne debemos morir todos los días y humillar nuestro corazón. Amén. Y así vamos a evitar tantas cosas y desgracias que pueden pasar en este año. Y el tema de hoy, para no abundar mucho, habla en que podamos nosotros saber cómo vamos a edificar este año nuestras vidas. Y hay dos elementos o virtudes, que ya lo habíamos visto el día viernes, que nos van a ayudar a entender cómo vamos a edificar el hogar, la familia, la iglesia. Uno es el amor y el otro es la sabiduría, la cual vamos a continuar el día de hoy. El amor, ¿por qué? Porque dice la palabra que Dios es amor. Y sabiduría, ¿por qué? Porque dice la palabra que Cristo es sabiduría de Dios. Amén. Y en todos los proverbios se denota y se marca muy enfáticamente que Cristo es la sabiduría. Y cuando aquí en el pasaje dice, ahora pues hijos, oídme, el que está hablando aquí es la sabiduría. En otras palabras, es Cristo hablando a nosotros. Hijos, oídme, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Amén. Así que vamos a ir viendo esto. Amén. Quiero ir con calma. Entonces, sabemos que el Señor mismo dijo, ¿no? Notificó a Moisés sus caminos y a Israel sus obras, que es un salmo que lo estamos leyendo, 103, verso 7. Amén. Es decir, que Dios mostró a Moisés su carácter, porque mismo Moisés le pidió a Dios, muéstrame tus caminos para que yo te tema, para que yo te conozca. David mismo decía, Señor, enséñame, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y en tiempo debemos nosotros pedir al Señor que Dios afirme el corazón para que podamos temerlo, para que podamos conocerlo. Amén. Y también este otro pilar que lo vamos a ir viendo, si Dios lo permite, la semana que viene, está en 1 de Pedro 4, 8 al 10, que te lo dejo de tarea para que lo leas, donde dice que podamos nosotros seguir el amor, permanezca el amor fraternal entre ustedes. Entonces, dos pilares fundamentales, los cuales tienen que haber en nuestras vidas para edificar bien la casa, es el amor y la sabiduría. Y sabiduría, dice la palabra en Proverbios 14, la mujer sabia, ¿qué dice? Conoces ese pasaje. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y en este Proverbio 8 hace un contraste. ¿Quién actúa como necio y quién actúa como sabio? Y el que actúa como sabio es aquel que tiene a Cristo, pero el que actúa como necio es el que no tiene a Cristo, o como decíamos en ese ejemplo de que estamos perdidos como el hijo mayor, estando en el camino todavía no hemos conocido al Señor, es decir, sus caminos. Estamos en el camino, pero estamos perdidos. Nuestra forma de proceder no es la de un hijo de Dios. Amén. Así que esto nos puede ayudar. Y poníamos también en la semana pasada un ejemplo de una ilustración, ¿verdad? Cómo nosotros
criamos a nuestros hijos? ¿Les criamos mostrándoles el árbol de la vida o solamente les mostramos en el sentido de ser como la ley, de decir no toques, no hagas, no gustes, ni esto ni el otro? No les mostramos y les llevamos a Cristo. Pero el espiritual, y esto habla de la forma de pastorear también, es no solamente, no es prohibiendo, no es haciendo esto, no hagas y el otro, no, sino mostrándole el camino que debe seguir. Como una casa, ¿verdad? Cuando enseñamos a nuestros hijos, no les enseñamos no hagas esto, sino les decimos el por qué no lo debe hacer y les enseñamos el camino, los principios. De esa manera se instruye a los niños, de esa manera se instruye también la iglesia. Había un pensamiento también que dijo San Agustín que decía: ama y haz lo que quieras. Puede ser un pensamiento donde dice, uy, ahí está ya pues alguien que va a decir, uy, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No. El que ama, dice, es el que ha conocido a Dios, dice las cartas de Juan, ¿verdad? Porque Dios es amor. Y el que ama nunca va a hacer lo que quiera, sino al contrario, va a saber lo que debe hacer, va a comportarse, va a andar como debe andar, amén. No va a hacer todas las cosas como a él le parece, amén. Por eso la mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la destruye. Eclesiastés 9:18, me adelanto, dice que el pecador, dice, puede destruir mucho bien. Amén, lo vamos a leer más adelante. Es decir, dice que la sabiduría es mejor que las armas de guerra, pero el pecador, dice, destruye mucho bien. Y muchas veces nuestra necedad hace, y Dios nos quiere evitar consecuencias en este año. ¿Quieres evitar malos momentos? ¿Quieres evitar fracasos? ¿Quieres evitar que las cosas te salgan mal porque tú a tu parecer lo quieres hacer? Aquí está la palabra y el antídoto para el día de hoy. Sé sabio, la sabiduría ante todo. Acompáñame ahí a Proverbios 9:1. Me voy a guiar por el Espíritu. Dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. En el pueblo judío, la forma de construir las casas eran de esa manera. Tenían que tener 7 columnas, pero una tenía que estar en el medio. Y quizá esto tal vez alguna forma de arquitectura, ahí nuestra hermana Fanny va a conocer todo esto, entonces conoce todo esto, mejor dicho. Entonces la forma de construir una casa son muy importantes los pilares, los fundamentos. Y aquí habla de 7 columnas, las cuales vamos a ver el día de hoy, que están todo en el capítulo 8 de Proverbios. Esas columnas que llegan a representar toda la sabiduría de Dios, y la principal es el temor de Jehová. Porque dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Leamos por favor Proverbios 8. Lo voy a leer, leámoslo ahorita de corrido. Y primero, te adelanto, ve cómo habla aquí la sabiduría, que es Cristo mismo hablando, porque Cristo es la sabiduría de Dios personificada. Entonces, aquí quien está preguntando, quien están hablando es Cristo. Así que leamos por favor. Dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Está hablando Cristo a nosotros. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman
y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, en medio de sendas de juicio, para hacer que los que aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, está hablando Cristo, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados yo había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Está hablando de Cristo, ahí personificando la Trinidad. Antes de la creación, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Cuánto nos ama Cristo? Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Entended el consejo y sed sabios y no lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje! Está hablando Cristo mismo, dice que Jehová me poseía aún desde el principio. Está hablando de que antes de que formasen la creación, aún se necesitaba sabiduría para poder crear. Muchas veces decimos, como dice Santiago, ¿verdad? Seamos prontos para oír y tardos para hablar, ¿no? O como quien dice, ¿verdad? A veces nosotros reaccionamos, o como dice, pensamos antes de actuar. Se dice así, ¿verdad? Pensamos o actuamos. Actuamos antes de pensar. Amén. Y aquí que vemos, Dios antes de actuar dice que escogió la sabiduría a Cristo para poder crear todo. Cuánta riqueza y principio hay ahí para que entendamos que para este año, antes de hacer algo, pidamos sabiduría. Pidamos sabiduría y vamos a entender ahí qué significa la sabiduría, aunque ya te animo a que vuelvas a escuchar ese mensaje para que no nos extendamos mucho. Pero ahí dice, contrasta la necedad. El que peca contra mí defrauda su alma. El que peca contra mí significa el que no considera mi persona, el que no considera la sabiduría, dice ahí, defrauda su alma. Y en otras palabras, el que me aborrece, ama la muerte. El que ama a Cristo y el que anda en sabiduría, ese es el tema de hoy, el camino de la sabiduría, anda en vida, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero el que no ama a Cristo, y no te hablo de aquel que no conoce todavía al Señor, sino aquel que no considera a Dios primero para sus planes y propósitos, como dice Proverbios, ¿verdad? Del hombre es poder hacer los planes, pero Dios es quien lo ejecuta. A veces queremos hacer tanto, pero no pedimos sabiduría, y Dios quiere evitar que fracasemos en este año. En nuestra relación con nuestros hermanos necesitamos sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que hieras a tu hermano con tu boca, piensa antes de hablar. Ese es el principio de Dios. Antes de que Dios creara el mundo y la creación y ponga estatuto al mar. Qué interesante, ¿verdad? Cuando ves el mar, no se pasa a la tierra o del lugar donde está habitable las casas y todo ello, porque Dios ha puesto un estatuto y un mandamiento al mar. Claro que después vienen los maremotos, pero eso también es solo soberanía de Dios, es otra cosa, ¿no? Pero Dios puso un mandamiento para que no traspase esos linderos, ¿verdad? Dios ha puesto mandamiento aún en nuestra vida, como ya lo habíamos estudiado, para no traspasar los linderos, para que no estemos por encima de otro hermano. Dios nos da la sabiduría aún para poder relacionarnos como hermanos. Amén. Por eso que quiero que prestemos atención. Y este año dice la palabra, ¿verdad? Como dice Mateo 24,
que muchos falsos profetas se levantarán. Ahí, como dice Pablo a Timoteo, muchos tendrán comezón de oír lo que quieren oír, pero hoy yo te animo a que puedas escuchar lo que realmente necesitas escuchar, que es palabra de Dios, que es Cristo, la sabiduría de Dios, para que este año puedas prosperar en todo y todo te salga bien y puedas andar en los caminos del Señor. Amén. Amén. Sed sabios, dice ahí, y no menosprecéis, dice ahí, el consejo. Pero triste es que el amor de muchos se enfriará. Y si se está enfriando tu amor por Cristo y por tus hermanos, pide al Señor que enardezca tu corazón. Haz, Señor, lo que tengas que hacer, pero enardece mi corazón para con mi hermano, para con mi hermana. Pero el amor de muchos se enfriará. Es algo que va a pasar. Ahora bien, ¿cómo se edifica? Aquí vamos a entrar en tema. ¿Cómo se edifica? Primero dijimos el amor. Como ayer decía este pastor de Brasil, el amor sobrepasa las fronteras. Amén. Y qué lindo cuando uno viaja de nación a nación. Amén. Ahí vemos el amor de Dios que va pasando. Amén. Traspasando fronteras. Y es así el amor de Dios y la sabiduría de Dios, que traspasa también toda frontera. Cuando actuamos en sabiduría, nos vamos a evitar de muchos males. ¿Qué fue lo primero que pidió Salomón? Está en Primera de Reyes capítulo 3 verso 3 en adelante. Dice primero: soy joven, no sé cómo entrar ni cómo salir. Este pueblo es grande, tu pueblo. Ahí vemos un principio y un temor de Dios, que lo que hacemos no es nuestro, es de Dios. Entonces Dios tiene que darnos la sabiduría para cómo proceder a lo que debemos hacer. Amén. Aún el esposo, la esposa, los hijos, los padres no son tuyos, son de Dios. Dios te dé la sabiduría y nos dé la sabiduría cómo debes conducirte para no herirlo, para no ser tropiezo. Amén. Y no hacerlo tropezar, sino cómo debes conducirte. Amén. Entonces Salomón pidió sabiduría porque dijo: soy joven, aunque ella era ya bastante adulto para asumir el reinado. Pero déjame decirte que para todo lo que hacemos, nadie es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Nadie es suficiente. Debemos siempre tener temor de Dios y pedir dirección de Dios. Amén. No solamente hacer por hacer las cosas y me va a salir bien si las hago. No, ahí tiene que haber temor de Dios, reverencia a Dios, sabiduría de Dios. Amén. Entonces, Salomón mismo dijo: yo no sé cómo entrar ni cómo salir. Este año, en los desafíos que tienes, en el trabajo, en el oficio que tienes, pide sabiduría a Dios para evitar grandes males. Pero qué triste que el hijo de Salomón, Roboam, fue lo contrario. Él fue a otro nivel, en el sentido de que en vez de aceptar el consejo de los ancianos, de aquellos que realmente tienen esa sabiduría de Dios y le aconsejaron a su padre, en vez de hacer caso a esos ancianos, hizo caso a los jóvenes con los que se criaron en su juventud. Es decir, personas de mala vida, que le dieron un consejo terrible, ¿verdad? No lo voy a leer, lo puedes tú anotar ahí, está, si no me equivoco, en Primera de Reyes 18 o Segunda de Reyes, amén. Pero está en el mensaje que lo hemos dado el día viernes. Como Roboam pidió consejo a los ancianos primeramente, hizo bien. Pero no aceptar el consejo es amar la muerte. Si tú no aceptas el consejo que te da tu hermano, tu hermana, la autoridad espiritual, el papá, la mamá, aún en el trabajo y todo ello, es decir, tú estás amando la muerte, no estás amando la vida, porque el que acepta el consejo es sabio. Amén. Amén. Entonces, una de las virtudes más importantes que no puede faltar en un cristiano es la sabiduría, que en el libro de Santiago dice: si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él le dará sin reproche y abundantemente, dice la palabra del Señor. Así como Salomón pidió a Dios sabiduría y buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios le dijo: por cuanto no buscaste ni me pediste riqueza, yo también te daré riqueza. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el vestido, el alimento, Dios te lo dará. Todas estas cosas serán añadidas si buscas primeramente el reino de Dios. Pero si este año buscamos primeramente lo contrario, déjame decirte, vas a estar bien lejos de Dios, porque vas a buscar el oro, la plata, las piedras preciosas, pero no la sabiduría. Por eso Proverbios dice: ante todo, sabiduría.
Ante todo, dice también un proverbio, sabiduría, temor de Dios, ante todo, amor, son pilares fundamentales que nos van a ayudar a caminar en este año, amén. Y en medio de pruebas se necesita sabiduría. Santiago está diciendo en un contexto de pruebas, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque cada uno de nosotros necesitamos ser sabios en las pruebas o en la dificultad o en la situación que estamos atravesando. Necesitamos pedir sabiduría a Dios. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Está bien, Señor, que esté haciendo esto? ¿Está bien la decisión que voy a tomar, Señor? ¿Está en tu voluntad o solamente es mi carne? ¿Solamente es lo que yo quiero hacer? Dios te quiere evitar fracasos, hermano. Amén. En el trabajo, en el oficio, en el ministerio, en todo te quiere evitar fracasos. Si solamente atiendes el consejo de Dios y su palabra, si amas a Cristo, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ese es un pasaje muy conocido. Es Cristo mismo hablando a nosotros, la sabiduría de Dios, diciendo, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, amén. Aun cuando predicamos en este lugar, no es solamente de que uno ya tiene la práctica y puede predicar. No, mi hermano, cuando subimos a este altar temblamos, porque la palabra que tiene que salir tiene que ser palabra de Cristo, no palabra de hombre, no lo que me conviene, no mi experiencia y esto y me pasó y esto y el otro. No, Dios quiere que prediques la palabra del Señor y para ello nadie es suficiente. Necesitamos pedir sabiduría, amén. No solamente, ahí está el mensajito y listo, le damos. No, se necesita pagar el precio, mi hermano. ¿Cuántas horas uno paga el precio para poder hacer un mensaje? No te lo digo, amén. Así que para que puedas considerarlo, amén. Entonces, Cristo, si es sabiduría de Dios, tiene que ser el que gobierne nuestros pensamientos y nuestro corazón, amén. Siempre, en todo momento. El relato de Salomón está en primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 3 al verso 15, para que lo puedas también anotar. Amén. Entonces, a Cristo se le llama sabiduría de Dios y Dios quiere que podamos considerar a Cristo como sabiduría para nosotros. Y ahora cuando dice ahí, el que peca contra mí, significa el que no me toma en cuenta para edificar. ¿Te acuerdas que en el capítulo 9 hemos leído? Dice ahí, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Está entrando en un contexto desde el capítulo 8 y más atrás que habla de sabiduría al capítulo 9 para que entendamos que se necesita buena edificación en nuestro hogar, en nuestra familia, en las decisiones que tomemos. Y si nosotros prestamos atención a cada columna que hoy lo vamos a estudiar, créeme que vas a salir bendecido y vas a ver que todo te va a ir bien porque estás considerando el consejo de Dios. Amén. ¿Qué dice Eclesiastés 9:18? A ver, leamos Eclesiastés 9:18. Dice la palabra del Señor: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Y nada más ni nada menos lo está diciendo Salomón. La sabiduría, dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Somos pecadores nosotros por naturaleza. En otras palabras, si nosotros por nuestros impulsos, por nuestros deseos, por lo que queremos hacer, nosotros vamos a querer edificar nuestra vida, nuestra casa o el ministerio, estamos muy equivocados. Vamos a destruir mucho bien. Pero si la sabiduría la consideramos mejor que las armas de guerra, está considerando aquí que no es por fuerza, no es con espada, como dice Zacarías 4:13, amén, sino es con tu Santo Espíritu, amén. Si somos guiados por el Señor y pedimos sabiduría para lo que vamos a hacer, vamos a evitarnos destruir tanto bien, amén. En la familia, en el hogar, no destruyas mucho bien por dejarte guiar por tus impulsos, por las emociones. Esa es la parte almática, la parte carnal. Es decir, toma en cuenta a Cristo y la sabiduría de Dios para edificar. Amén. Por eso que el que es, dice ahí, el pecador va a destruir mucho bien. Es decir, el que no toma y ni considera ni pone a Dios en primer lugar. ¿Ok? Entonces, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Nuestra naturaleza, dijimos, es destruir mucho bien. ¿Y cuántas cosas hemos destruido el año pasado? Ponte a pensar y sea de reflexión por los impulsos,
por tener buenas intenciones, entre comillas, querer solucionar problemas en medio de las pruebas y todo ello, pero hemos destruido mucho bien, porque hemos confiado en nuestras fuerzas, hemos confiado en las armas carnales, pero dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Aun cuando contrasta a la sabiduría en 1 Corintios 1:20, si nos alcanza el tiempo vamos a leer, cuando dice que esta sabiduría, amén, no es la sabiduría de este siglo, sino a Dios le plació, amén, poder ponernos a nosotros como vasos de honra, amén, para que el poder y la excelencia sea de Él, que esta sabiduría, dice ahí, para los judíos y para los griegos, Cristo, poder de Dios, y Cristo, sabiduría de Dios, considerando, amén, que es un alto nivel, como ya lo habíamos visto, los caminos de Dios son más altos que los nuestros, que los que podemos pensar, amén. Entonces, Dios mismo pidió a la sabiduría, ahí me poseyó, dice Cristo, amén, hablando de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de crear el universo. ¿Por qué? Porque iba a edificar el universo. Dios iba a poner las columnas, amén, para poder edificar. Y Dios es el ejemplo máximo para que nosotros sigamos sus pisadas, así como dice la palabra, hablando de Jesús, amén, que sigamos sus pisadas como Él anduvo, amén. Es decir, debemos no solamente saber edificar, sino, en otras palabras, no conocer cómo lo debo hacer, sino hacerlo. Porque nos volvemos oidores olvidadizos, es decir, ¿no ve? Oímos, pero no lo hacemos. La palabra es buena y decimos, qué lindo, tengo dirección de Dios, pero llegamos a la casa y no ponemos los fundamentos y las columnas en nuestro hogar y otra vez destruimos bien y otra vez volvemos al círculo vicioso. No quiere Dios que pase eso nuevamente. Dios quiere que vayamos creciendo, que nos vaya bien en nuestras relaciones como familia, como iglesia, en el ministerio, en todo lugar y en todo lo que hagamos. Amén. Para eso hay que considerar la sabiduría. No solamente conocer, sino hacerlo. No solo saber, sino poner en práctica y poner los fundamentos. Amén. Entonces, hay que saber edificar para que no haya lamentos, angustias, frustraciones, malos resultados, enemistades, conflictos, y todo eso es resultado ¿de qué? Por ignorar la sabiduría. ¿Por qué va a haber fracasos o por qué hubo fracasos? Porque no hemos considerado a Cristo en nuestro caminar todo el año o los años que han venido. ¿Y cuándo vendrán fracasos? Porque no hemos puesto a Cristo en primer lugar, ni hemos actuado en sabiduría. Aun cuando dice la palabra que la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Está preparando la palabra para que seas sabio, para que seas enteramente preparado para todo lo que debes hacer. Líder, que tú también tienes un ministerio, Dios quiere que por medio de la palabra seas instruido, capacitado. Amén. Que el Señor pueda, así como te ha llamado, pueda ahora capacitarte. Amén. Dios busca un corazón contrito y humillado, no busca las capacidades. En medio del ministerio, del camino, el Señor te va capacitando y te va perfeccionando. Amén. Hay un pasaje en Job, no lo voy a leer, pero ya lo hemos leído el día viernes, que habla del avestruz. No, ¿ok? Creo que está en Job 23. Pero dice que este avestruz, dice, pone su huevo debajo de la tierra y no le importa si alguien lo pisa o alguien se lo come o alguien lo destruye. Dice que fue un animal hecho por Dios sin entendimiento y sin sabiduría. En otras palabras, está contrastando si nosotros como hijos de Dios y Cristo está en nosotros, tenemos sabiduría de Dios, no podemos actuar como alguien insensible. Un avestruz es alguien insensible. ¿Quién pone los huevos debajo de la tierra y no le importa si lo pisan o no? Pero aún el profeta Isaías dijo, ¿verdad? Hay madres que son insensibles, que aún dice ahí el profeta, ¿verdad? Aún si tu madre se olvidara de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Estás esculpida en mis manos. Amén. Eso es lo que dice Dios a Israel y nos dice a nosotros. Dios no quiere que seamos insensibles. Dios nos ha dado sabiduría y si eres hijo de Dios lo tienes, pero por el GPS como que te has ido a otra dirección.
tienes que ser direccionado. O como escuchábamos ayer esa administración el día viernes también, y Dios los bendiga a aquellos que fueron también a poder compartir también en ese culto, en esa iglesia hermana, amén, de aquel Utico. A veces muchos están cayendo del tercer piso y están como que mareados y están durmiendo. Dios no quiere que durmamos. Efesios mismo dice, ¿verdad? Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Dios quiere que no tengamos el entendimiento entenebrecido, sino que podamos considerar a Cristo, amén, en nuestro diario vivir para que podamos andar bien. Amén. Entonces yo debo aplicar la sabiduría. Amén. Debo que Cristo sea quien gobierne mis emociones. Amén. No hacer lo que me gusta a mí o lo que me complace a mí. Porque si voy a andar de acuerdo a mi deseo, voy a fracasar. Si yo ando conforme a lo que me complace a mí, voy a fracasar. Pero si yo voy a andar conforme a lo que le agrada a Dios, amén, voy a prosperar. Amén, me va a ir bien. Amén, y todo va a salir bien porque estoy andando conforme al camino de Dios. Amén. Entonces Dios nos quiere evitar males. Y acabamos rápidamente con estos 7 fundamentos. El primer fundamento está en el verso 12, Proverbios 8:12. Proverbios 8:12. Yo la sabiduría habito con la cordura. Un fundamento, un pilar es la cordura, que en el original se traduce como resultado, logro, algo exitoso, propósito, sano juicio, prudencia. Cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría, Señor, ayúdame a poder entender juicio, oír juicio, tener un corazón entendido. Eso es sabiduría, eso es cordura, es prudencia. ¿Cuántas veces decimos, eres imprudente? ¿Por qué? Porque destruimos mucho por ser necios. La mujer sabia edifica su casa, la mujer necia con sus manos la destruye. Amén. Pero eso no lo tome solamente a la mujer, tomémoslo como iglesia. Amén. Como la esposa, es decir, no podemos ser necios, tenemos que ser sabios, tiene que haber prudencia, amén. No es solamente hacer las cosas rápido, con impulso, no, sino con una medida exacta. Todo tiene su tiempo, amén. Y todo en el tiempo de Dios va a ser perfecto. Pero todo cuando tú haces las cosas a destiempo y no ha sido el tiempo de Dios, ¿qué has comprobado? Ha resultado fracaso, porque no era el tiempo de Dios. Pero cuando todo lo haces pidiendo sabiduría, porque una vez más les digo, si Salomón pidió sabiduría, tú y yo necesitamos mucho más. Amén. De decir, wow, Señor, esto es tu obra, es tuyo. Lo que hago es para ti. Entonces yo soy joven, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Necesito, Señor, sabiduría para que me ayudes a cómo gobernar mi casa, cómo gobernar esto, cómo hacer el otro. Necesitamos sabiduría. Entonces el primer pilar, la cordura. Segundo, está en el verso 13, que es el fundamento principal de esa séptima columna. Y acuérdate que el número 7 habla de perfección, ¿verdad? Entonces Dios quiere que, está haciendo notar que Cristo, amén, sabiduría de Dios, necesitamos esa perfección en nuestras vidas. El verso 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Primero dice, el temor de Jehová. Ese es otro pilar, amén, otro fundamento, otra columna para nuestras vidas. El temor de Dios es primordial. David le decía, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Nadie hacía las cosas por hacerlas sin antes tener temor de Dios. Aún los escribas, los escribientes, los que escribían la palabra de Dios, la ley y todo eso, dice que ellos se bañaban antes de escribirlo. Y si algo hacían mal y si venían con el incensario y la lámpara a poner ahí para escribir el pergamino, si derramaban alguito, hasta ellos se suicidaban. Es decir, porque consideraban algo puro, consideraban algo santo. Y qué tristes, hermanos, que como cristianos a veces el caminar de día a día no lo tomamos como algo santo, sino como algo profano. Hago lo que a mí me da la gana, me comporto como yo quiero, me conduzco como yo quiero, después pido perdón. No hay temor de Dios. Y si el temor de Dios es la columna principal de esas 7 columnas, amén, cuando uno tiene temor de Dios,
aunque les escasee de las otras columnas que vamos a ver, hay esperanza porque tiene todo, porque teme a Dios, teme su nombre, amén, teme a Dios. Y bueno, ahí está el ejemplo de Ananías y Zafira que no temieron a Dios. Te lo pongo para que lo puedas escudriñar. Entonces, el temor de Jehová, como dice también la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si para los judíos una edificación tenía que tener 7 columnas porque hablaba de perfección, ¿cuánto más como hijos de Dios deberíamos entender que igual tenemos que tener fundamento sólido para este año que viene? Amén. Y Cristo tiene que ser esa roca, amén, ese fundamento para que cuando vengan las aguas y den con ímpetu la casa y vengan los problemas y las pruebas, no se mueva, amén, sino permanezca firme. Pero el necio edificó su casa sobre... Uy, están durmiendo, amén. No pues, no hay auticos aquí, amén. En el nombre de Jesús resuciten, amén. Ok, entonces el necio dice que edificó su casa sobre la arena. Entonces, si hay un sabio y hay un necio, y el necio es el que rechaza a Cristo porque aborrece la sabiduría y ama la muerte, entonces vemos que va a fracasar todo aquel que no pone a Cristo en primer lugar. Vamos a fracasar si no consideramos a Cristo y somos sabios para nuestro comportar, para conducirnos en el día a día. Amén. Si no ponemos a Cristo, vamos a edificar sobre la arena. Amén. Por eso ahí está el contraste de la sabiduría del que es sabio y de aquel que es necio. Solamente, no quiero que lo busques, amén. Solo yo quiero leerte así rapidito. Ahí en el Proverbios 8, cuando Cristo mismo, que es la sabiduría, está diciendo que de mi boca, verso 7 dice, hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. El que es sabio y el que pide sabiduría y el que tiene a Cristo siempre va a hablar, amén, va a hablar verdad y no mentira. Entonces, ahí para que reflexionemos, aquel que es sabio y que ha pedido sabiduría a Dios y tiene a Cristo, que es sabiduría de Dios, siempre va a hablar con la verdad, no va a hablar mentira. Si hay algo que nosotros estamos engañándonos a nosotros mismos, siendo lisonjeros con nuestros labios. ¿Qué pasa en una relación conyugal? Cuando el esposo está molesto ahí con la esposa, pero de repente el esposo se pone bonito. Ay, mi amor, oh, esposita. ¿Qué quiere el esposo? Quiere tener relación sexuales con su esposa. Eso es lisonjear, ¿sí? Eso es como que buscar algo. A veces los cristianos nos comportamos así con Dios. Amén. Algo queremos buscar de Él y queremos lisonjearlo, Señor, y esto y el otro, pero nuestro comportamiento sigue siendo el mismo animal de siempre. Porque es la conducta animal, carnal, diabólica que tenemos por naturaleza. Y Dios quiere que eso sea crucificado, morir al viejo hombre, crucificarlo con las pasiones y sus deseos. Amén. Entonces, cuán importante es el temor de Dios, conducirnos. Justas son las razones de mi boca. El que tienes a Cristo habla las cosas que son justas, las cosas que son rectas, dice ahí, ¿verdad? Mejor es la sabiduría que la plata. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo voy a abominar el mal y todo lo que no es conforme a Dios y a lo de Dios, si temo a Dios. Por eso que esa columna es muy importante, el temor de Dios. Amén. ¿Y qué vemos en las cualidades de una persona cuando vamos a hablar con él o vamos a escoger a alguien? No sé, pues en el trabajo escoges a alguien para que pueda tener un cargo, etcétera. Siempre vas a escoger a aquel que es temeroso, aquel que es recto, ¿no? Entre comillas, ¿verdad? Y así también, igual a nosotros, a ti, la gente también te tiene que escoger o te tiene que apreciar porque temes a Dios. No por otras cualidades, sino porque eres temeroso de Dios. Amén. Esa es otra columna. Amén. Debemos aborrecer el mal y amar el bien. Ok. Entonces Dios aborrece el mal, aborrece los labios lisonjeros, aborrece la hipocresía. Aquel que quiere quedar bien con la mentira, no teme a Dios. Cuando uno teme a Dios, no va a actuar hipócritamente, va a actuar con la verdad. Se va a humillar y va a decir, ¿sabes qué? Te pido perdón. Hice esto, perdóname, porque yo quiero agradar a mi Señor. Hermanos, necesitamos despertar.
Aún el temor de Dios es el freno también del espíritu. Cuando estás mirando algo en la tele o en el celular que no es de Dios, el temor de Dios te frena y te dice, eso no me agrada, eso me ofende, eso no es apto para que tú lo veas. Entonces el temor de Dios, ¿qué hace? Es como un freno que pisa ahí seco y te aparta del mal. Amén. Por eso, con el temor de Dios, dice la palabra, los hombres se apartan del mal. Si hay temor de Dios en tu vida, entonces va a ser un freno para que no veas lo que estás viendo inadecuadamente. Amén. O lo que pasa también en muchos lugares por falta de temor de Dios, pues pasan barbaridades. Pero si Cristo vive en nosotros, amén, tenemos nosotros ese temor de Dios para frenar lo que querramos hacer y más al contrario, amén, agradar a Dios, amén. Si hay malos pensamientos, el temor de Dios es muy importante. ¿Para qué? Para que ya no vuelvan esos pensamientos. Alguien decía, no sé si era San Agustín también, o creo que era el que clavó las 5 tesis, ¿cómo se llama? Lutero, amén, decía, ¿no? No puedo evitar, dice ahí, que las aves hagan nido en mi cabeza, pero sí puedo evitar, que dice, que hagan o sus necesidades, ¿no? Ahí en la cabeza, parafraseando ese pensamiento. Es decir, no podemos evitar los malos pensamientos, es parte de la naturaleza carnal, animal, diabólica que hay en nosotros. Pero cuando hay temor de Dios, vamos a evitar, amén, a que se haga nido, amén, en nuestras cabezas. Ese es el pensamiento. No podemos evitar que las aves vuelen, pero sí que hagan nido en nuestra cabeza, ¿ok? Bueno, como un pensamiento nada más. Entonces, aún nuestra lengua, ¿verdad? Que tiene que hablar antes, amén, o debe pensar primero antes de hablar, porque la lengua, como dice Santiago, lamentablemente incendia grandes bosques. ¿Y cuánto el año pasado hemos incendiado grandes bosques por nuestra lengua? Por no pedir sabiduría ni actuar con sabiduría. Entonces la sabiduría es muy importante, y en esta columna que estamos viendo, lo que es el temor de Dios. Amén. Entonces hay que matar la carne. Tercera columna, está en el verso 12 también, que dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Amén. Está hablando de ahí un manual, es decir, aquel que da consejos, que pide consejos, aquel que aconseja con temor de Dios. Amén. Alguien que actúa con integridad. Cuando tú aconsejas a alguien, cuando tú vas a aconsejar en este año a muchas personas, a muchos hermanos, amén, no aconsejes con tu experiencia, no aconsejes con lo que tú has logrado. Cada familia es diferente. Que haya integridad en la palabra que vas a aconsejar, y dile primero temor de Dios, ante todo sabiduría de Dios, y va a poder prosperar esa situación en la cual está metido esa familia, ese hermano o esa hermana. Amén. Siempre con el consejo de Dios. Amén. Por eso ahí terminando, ¿no?, este pasaje dice, no, atiendan el consejo y sean sabios. Amén. No con la carne. No voy a, como los psicólogos lo hacen, los que no conocen a Dios, siempre van a aconsejar de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a lo que les parece o de acuerdo a lo que han estudiado. Pero si tú contrastas aquel que le aconsejó un psicólogo versus con aquel que le ha aconsejado con la palabra de Dios, ten por seguro que el que va a salir mejor va a ser el que ha sido aconsejado con la palabra de Dios, porque el que está aconsejado por emociones y por la carne va a estar siempre trastornado, siempre va a estar con secuelas, pero el que es aconsejado con la palabra de Dios va a ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, sigamos y continuemos. La cuarta, el buen juicio, está en el verso 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Buen juicio, sano juicio. Eso está en Primera de Reyes 3:3, cuando Salomón le dice, Señor, ayúdame a oír juicio, a poder tener un corazón entendido. Otra columna está también en el verso 14, la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Dice ahí, mío es el poder y yo soy dice ahí, la inteligencia. Dice, hay otro pasaje, no lo he anotado acá, que dice, el que me conoce, amén, es el que es inteligente, parafraseando ese pasaje, ¿no? El conocimiento de Dios es la inteligencia. Entonces, ¿quién es inteligente? El que conoce a Dios, el que anda conforme a Dios. Amén. Eso está, si no me equivoco, en Jeremías 9, ¿verdad?
Amén. ¿Lo puedes anotar? O lo leamos, por favor. Jeremías 9:23. Gracias, hermana María. Amén. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas dice Jehová. Amén. El conocer al Señor y entenderlo es la verdadera inteligencia. Amén. También el poder es mío, dice el verso 14. Amén. Y el verso 20, terminando, dice la justicia. A ver, leamos. Proverbios 8:20. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas, dice ahí, de juicio. Amén. Entonces, si tomamos estas cosas, amén, aún vamos a poder ser buenos consejeros. Un buen consejero no se forma en un seminario. Amén. Es conforme a la palabra de Dios, siendo temeroso de Dios, siendo sabio, pidiendo sabiduría, te hace un buen consejero. Por eso a veces alguien quiere, no, para aconsejar no estoy apto, no, esto, no, tienes a Cristo, eres sabio y con la palabra, con integridad puedes aconsejar. Amén. Pero también el otro lado es, déjate aconsejar también. Aconsejamos mucho, pero no queremos ser aconsejados, ¿no? Queremos nosotros tener siempre la razón. No, tenemos que aceptar en humildad ser aconsejados, que nos aconsejen, amén. Eso es de sabios. Entonces, todo lo que hagamos, pasemos siempre por esos filtros. Si hay temor, si hay inteligencia, si hay sano juicio, amén. La casa que debes edificar, amén. Con tu esposa, con tus hijos, amén. Con Dios, amén. En el ministerio, siempre va a dar resultados si tomamos en cuenta estos fundamentos, amén. 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 Ok, ponte de pie, por favor. Amén. Hay un pasaje muy lindo en el libro de Daniel 12:3. 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas perpetua eternidad. Mira, otra vez, los entendidos, habla de aquel sabio que tiene a Cristo, resplandecerá como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, habla de aquel que aconseja, aquel que es consejero, como las estrellas a perpetua eternidad. Como el Salmo 19, ¿verdad? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Pero en ese contraste de ese pasaje mismo dice, ¿verdad? Aquel que atiende a la ley de Jehová, aquel que atiende a la palabra de Dios, aquel que actúa, su comportar, su carácter es como el de Cristo, de la misma manera, amén. Los cielos contarán la gloria de Dios, tu vida contará la gloria de Dios, el firmamento anunciará la obra de sus manos, es decir, que tu forma de actuar, de ser entendido como Dios quiere que seas, amén, aún va a dar testimonio de que las obras, las manos de Dios te hicieron a ti, amén, que tú eres obra de sus manos, amén. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás y sea un tiempo donde quizá en nuestra carne, en nuestra forma de proceder, en la naturaleza carnal, adámica, caída, hemos destruido mucho bien el año pasado y años anteriores. Por eso dice que atesoremos la sabiduría más que las armas de guerra, que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si consideramos al Señor y lo buscamos y amamos la sabiduría, vamos a encontrarla. Vamos a encontrar al Señor y el Señor nos guiará y nos mostrará lo que debemos hacer. Pueda hacer tu oración como cuando decía el salmista, Señor, mira si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno, Señor. En cada uno de nosotros, Señor, reconocemos, Señor, que hay perversidad, Dios, que actuamos muchas veces por impulso, Señor, y por pecadores, Señor amado, destruimos mucho bien, porque, Señor, no consideramos, Señor, tus caminos, no consideramos la sabiduría.
te pedimos, Señor, que nos perdones. Y ayúdanos, Señor, a edificar bien, Señor amado, primero nuestras vidas, Dios. Así como le dijiste a Pedro, Señor amado, que no te interese lo que haga Juan, que no te interese aquella persona que está prosperando más que tú, que no te interese si aquella persona tiene otros planes y tú todavía no los tienes, que no te ocupes en el otro ni en la otra persona, ocúpate en ti, le decía el Señor a Pedro. Ocúpate en agradarme a mí, le decía el Señor. Y esa es la carrera que debemos correr con paciencia. Cuán importante es la paciencia. La carrera no es competencia, no es quiero ganarle a tal, quiero ser como él o quiero como él. No, Dios quiere un propósito diferente para tu vida. Dios obró de una manera diferente en Juan que en la de Pedro, pero ambos agradaron al Señor y están ahora en la presencia de Dios. La gracia de Dios es así. La carrera en este año no sea una competencia, no sea que yo quiero ser esto, yo quiero superar a tal. Sea con temor, con sabiduría, con temor. Hay un pasaje que dice: se gana la guerra con sabiduría. Con temor los hombres se apartan del mal. Oh Señor, ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir y aún en este año, Señor, a construir bien, Señor, estos pilares y estas columnas, Señor, establecer buenas columnas, Señor, en nuestra vida, en nuestras relaciones, como familia, como hermanos, Señor, en Cristo, como familia, Señor, consanguínea, Señor, como ministros. Ayúdanos, Señor, a poner bien las bases, Señor amado, y los fundamentos, porque no queremos solamente hacer por hacer, Dios. No queremos correr como a la aventura, como dice tu palabra, Señor, sino con entendimiento. Y los que son entendidos, Señor, resplandecerán, dice tu palabra, Dios. El que da buen consejo de juicio, oh, también como dice tu palabra, Señor, igual van a resplandecer, Señor. Dice ahí tu palabra, Señor, que serán como las estrellas a perpetua eternidad. Gracias, Dios. Enséñanos, Señor, juicio. Enséñanos, Señor, a ser entendidos, tener corazones entendidos, Dios. Y sobre todo, Señor, ante todo, adquirir sabiduría. Ante todo, Señor, saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es lo que Salomón te pedía, Señor, y te pidió, y tú le diste. Saber discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que te agrada a ti y lo que no, lo que es santo y lo que es profano. Haznos sabios, Señor. No queremos, Señor, hacer las cosas por hacer y luego fracasar. Tú nos quieres evitar, Señor, tantos males que podemos destruir por no considerar tus caminos, por no atender tu consejo. Y rechazar la sabiduría y rechazarte a ti, Señor, es amar la muerte. Oh Señor, somos vida, Señor, somos de vida y no de muerte, Dios, porque tú ya vives en nosotros, Jesús. Por eso enséñanos a amarte, amar la vida, Señor, y andar en verdad y con la verdad, Señor, aunque tengamos, Señor, mi Dios, que sufrir, pero por hacer el bien, como dice tu palabra, Señor, que sufrir por hacer el mal. Eso no quieres tú, Señor. ¿De qué sirve, Señor, que la gente sufra, Señor, por hacer el mal y después, Señor, están con un espíritu de conmiseración? Ayúdanos a ser valientes y entendidos, que si sufrimos sea por seguirte a ti, que si sufrimos o si nos ignoran y hay calumnias, Señor, sea porque hablamos verdad, Señor, y andamos en la verdad y hacemos lo que es correcto y hacemos lo que es justo, porque hay temor de Dios en tus hijos, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo te pido que podamos participar de la cena del Señor. Amén. Qué lindo que hayas preparado este tiempo como primer domingo, como primicia del tiempo para Dios. Bíblicamente dice la palabra que el tema de primicias, primero que es Cristo, las primicias, aún su resurrección fue primicias. Nosotros vamos a resucitar como Él resucitó. Pero primicias también habla de que se apartaba, amén, una
una parte de la cosecha, un manojo, y eso se santificaba, y por esa santificación el resto era santificado. Amén. Así que yo te pido también simbólicamente, con la cena del Señor, podamos entregar nuestras vidas a Él. Amén. Y en base a todo lo que tú hagas hoy, amén, y ese corazón sincero ante Dios puede ser santificado todo el resto del año. Amén. Tus relaciones, tu trabajo, todo lo que hagas, amén, sea apartado para el Señor. Amén. Dice en 1 Corintios 11, 23, gracias Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice ahí. Verso 23 vamos a leer. Gracias, hermano. Gracias. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cierra tus ojos, por favor, y ponte a cuentas ahí donde tú estás. Mientras cantamos una alabanza, por favor, puedas tú, gracias, puedas ahí preparar tu corazón, ponerte a cuentas. No debamos nada a nadie, dice la palabra del Señor. Si tienes algo contra alguien, o sabes que alguien tiene algo contra ti, antes de venir y dar tu ofrenda al altar, ponte a cuentas, dice el Señor. Y si no está aquí aquella persona, sea de la iglesia o sea de algún otro lugar, también ahí ponte a cuentas y dile: Señor, pido perdón, y también lo perdono, la perdono. Que el perdón sea perfecto, así como Jesús le enseñó a Pedro 70 veces 7. Habla de perfección, no habla de veces que debemos perdonar, sino que toda nuestra vida sea andar en perdón y pedir perdón. Oh Señor, díselo. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor. Nos has hablado, Dios. Queremos ser obedientes, Señor, porque lo que quieres, Dios, lo que te mueve, Señor, es la obediencia, Señor, de tus hijos. Muévenos, Señor, a ser obedientes, Dios, a que haya sabiduría, Dios amado, aún en lo que estamos haciendo hay entendimiento, Señor, de que no lo tomemos, Señor, indignamente, Dios, solamente por hacerlo, Dios, sino que, Dios, ayúdanos a entender, Dios, lo que representa, Señor, este pan y lo que representa este vino, tu cuerpo, Señor, que por nosotros ha sido dado, Dios, tu sangre, Señor amado, que ha sido, Señor amado, Dios, la inauguración, Dios, del nuevo pacto, Señor amado, porque en ti, Cristo, Señor, estamos en ese pacto, Señor amado, Dios, donde, Señor, tú eres fiel, Dios, aunque seamos infieles nosotros, Señor. Queremos agradecerte, Señor amado, por ese cuerpo, Dios, que ha sido flagelado, Señor, por ese cuerpo, Señor amado, mi Dios, que ha vivido,
vivido, Señor, 33 años de obediencia aquí en la tierra, Señor, y esa justicia, Señor, ahora es justicia nuestra, Señor amado. Gracias, Dios amado, porque por medio de ti, Cristo, somos aceptos y amados ante el Padre. Gracias, mi Dios, por esa sangre, Dios, que ha perdonado, Señor, nuestros pecados, que ha sido rociado, Señor amado, mi Dios, sobre aquel propiciatorio, Dios amado, y ha perdonado, Señor, no solamente los años, Señor, de cada año, sino, Dios, de todos los años, Señor amado Dios, han sido perdonados, Dios, aquellos pasados, presentes y futuros, Dios amado, por tu sangre, Señor, porque nos has comprado a precio de sangre, nos has redimido, Señor, mi Dios, nos has comprado, tú eres ese pariente cercano que nos ha redimido, Dios. Gracias, Cristo, gracias, mi Dios, por ese sacrificio en aquella cruz. Y hoy, Señor, mi Dios, queremos tomarlo, Señor amado, en tu nombre, Jesús, haciéndolo, Señor amado, en memoria de ti, Señor, en memoria tuya lo hacemos, Señor, así como tú hacías recuerdo de aquellas fiestas, Señor amado, mi Dios, en el antiguo pacto, Señor amado, y todas las cumpliste, Señor, mi Dios. Ahora, Señor, también quieres que esta institución de tu cena, Señor, lo hagamos en memoria de ti, mi Dios, y hoy lo hacemos, Señor, en tu nombre, Jesús. Tomamos, Señor, este vino, Señor, y lo bendecimos en tu nombre, Dios. Tomamos este pan y lo bendecimos en tu nombre, Señor, y lo comemos y lo bebemos, Señor, y lo hacemos, Señor, y lo haremos, Señor, hasta que tú vengas, Señor, porque así, Señor, anunciamos tu muerte, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes comer, puedes beber. Amén. Extiende tu diestra, por favor. Dios amado, yo te pido, Dios amado, por todo aquel hermano, Dios, hermana que está aquí, Señor, y por aquellos que también, Señor, están, Señor, tras la pantalla, Señor, que tú bendigas, Señor, su vida, Señor amado, el tiempo que te dan a ti, Señor, el primer tiempo que te apartan, Señor, al despertar, Dios, aún este tiempo, el primer domingo, Señor, seas tú santificando, Señor amado, el resto, Señor, de su cosecha, Dios, el resto del año, Señor, sea santificado y sea bendecido en el nombre de Jesús, Señor. Guarda su vida, Señor. Toma control de toda prueba, y en toda prueba te pidan, Señor, sabiduría, Dios, para cómo proceder, Señor. Guarda su entrada, guarda su salida, Señor. Favorécelos, Señor. Míralos con amor, míralos con agrado, Señor. Y este año sea un año, mi Dios, donde pueda ser un año, Dios, donde te puedan conocer más, Señor. Un año de la plenitud tuya, Cristo, donde, Señor, podamos conocerte a plenitud, Señor amado. Sea un tiempo, Señor, donde vendrán juicios, Señor, tuyos, Dios, pero aún así, Señor, extenderás tu gracia, Dios amado, para que te conozcamos y te temamos, Señor. Ayúdanos a conocerte, a andar en tus caminos, Señor amado, que es lo que deseamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale fuerte aplauso al Señor. Amén.